Desde Coloproto, ¿verdad? En 2 semanas en la De enfermedad diverticular. de enfermedad verticular. Bueno, vamos a ir otra vez. Dice que teníamos que grabar, pues. Ahí está. ¿Ven todos, verdad? Sí. Sí, doctora. Bueno, tenemos la práctica de hoy, ¿verdad? Vamos a ver y meditar un poco, comentar y aprender un poco sobre el caso clínico del día de hoy. Te escucho. Paciente de sexo femenino de 33 años, procedente de San Juan, comerciante, casada, celular y cédula de identidad. Ya está, pasé ya. ¿No ven? No, No, se quedó ahí tú. Ahí tampoco. no. ¿Y por qué será eso? Ni un cambio no hay. Se quedó congelado. Sí, se quedó. ¿Y por qué será? Yo puedo pasar ver bien en los cambios que hay. Y cuando cambia no se cambia, mira. Tampoco, tampoco. Ahí sí, doctora. El chico nomás. Y bueno, y vamos a dejar así entonces. Sí. Motivo de consulta. Dolor abdominal generalizado. Datos aportados por la paciente y merecen fe. Antecedentes de la enfermedad actual. 4 días antes de la consulta, la paciente refiere dolor epigástrico en la región periumbilical de comienzo insidioso, tipo puntada, de moderada intensidad, que no tiene relación con las comidas. Antecedentes de la enfermedad actual. Se automedica con antiespasmódico mejorando parcialmente. 3 días antes el dolor irradia a fosa ilíaca derecha con las mismas características. Consulta en centro asistencial donde le realizan estudios laboratoriales y le medican con dipirona inyectable y luego vía oral, mejorando el cuadro. "24 horas antes el dolor abdominal se generaliza y aumenta de intensidad. Refiere además náuseas y vómitos en 2 a 3 oportunidades, de contenido acuoso, fiebre no graduada y detención de heces y gases, motivo por el cual consulta y queda internada. Antecedentes remotos de la enfermedad actual. Niega cuadro similar anterior. Hábitos fisiológicos, alimentarios normales, no intolerancia a grasas. Viciosos, no fuma ni ingiere bebida alcohólica. Defecatorio y urinario normales. Ginecológicos, menarca a los 14 años, ritmo menstrual 29,4, 2 hijos, parto normal. Usa anticonceptivos intramuscular, sería ese. Fecha última menstruación hace 20 días. Antecedentes patológicos personales. No hipertensa, no diabetes, no asmática ni alérgica. Antecedentes patológicos familiares sería el otro. Padres vivos y aparentemente sanos. Aspecto general y signos vitales. Presión arterial 170, palpitaciones 112 por minuto, temperatura axilar 38,2, frecuencia respiratoria 24 por minutos. Paciente joven de sexo femenino, desfasia dolorosa con sobrepeso, levemente disneica. Llama la atención la leve distensión abdominal. Examen físico abdomen. Inspección. Abdomen distendido, simétrico, cicatriz umbilical normal, distribución pilosa normal, orificios herniarios libres, disminución de la excursión respiratoria. Palpación,
tenso, doloroso en todo el abdomen, con defensa muscular generalizada, signos de llanudo y mucin. Percusión, timpanismo en todo el abdomen. Auscultación, ruidos hidroaéreos abolidos. Tacto vaginal, introito, amplio, temperatura conservada, no signos de Frenkel. Dolor en el fondo del saco de Douglas, no se retira secreción con el guante. Tacto rectal, esfínter de tonismo conservado, mucosa rectal lisa, dolor en el fondo del saco de Douglas. Aparato cardiovascular. Frecuencia cardíaca 112 por minuto, no soplos ni galopes. Isócrono y sincrónico. Aparato respiratorio. Frecuencia respiratoria 24 por minuto, no se auscultan rales. No crepitantes. Piel y faneras. Mucosa bucal seca. Resto de órganos, aparatos y sistemas sin particularidades. Resumen. Paciente joven de sexo femenino que consulta por un cuadro de 4 días de evolución de dolor que comienza en epigastrio y región periumbilical, que luego irradia a fosa ilíaca derecha y posteriormente se generaliza, acompañado de fiebre, náusea y vómitos, detención de heces y gases, que al examen físico se constata un abdomen distendido, doloroso y con irritación peritoneal generalizada, ruidos hidroaéreos abolidos y dolor en fondo de saco de Douglas. Caso clínico, diagnóstico diferencial, plan de estudio, laboratorio, radiografía de abdomen simple, radiografía de tórax, ecografía abdominal y TAC abdominal. Bueno, con este cuadro, ¿qué podemos nosotros decir aproximadamente el motivo joven, ¿verdad? Jóvenes, el motivo de, es decir, ¿qué patología podría ser con nombre y apellido? Al principio podemos decir que es una apendicitis aguda, profe. Sí, puede ser. Después, Pero que después pudo haberse gangrenado, como yo leí, después se necrosó y luego perforó la víscera y se convierte en una peritonitis. recuerdan un poco cómo es la evolución de eso que estás diciendo, la evolución de nuestro, de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, la evolución de la cronología de la apendicitis aguda. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan más o menos anatomía patológica cuando evoluciona? ¿Cuál es lo primero de la apendicitis? Anatomía patológica, yo creo que ustedes estarán bien afiladitos. Es una materia muy especial en el sentido de que mucho se tiene que leer para entender y para aprender. Profe, ¿cómo es la pregunta? La evolución. La evolución de lo que es el caso clínico, cómo evoluciona. Y primeramente la inflamación se activa toda la cascada de la inflamación y todo después se necrosa y esa necrosis por la muerte celular Pero se perfora. cuatro estadios hay de la apendicitis. En esa inflamación, ¿cómo se llama? Congestiva, apéndice congestivo. Hay 2 coprolitos en el medio del apéndice, entonces eso congestiona. Estadio 2, flemonosa. Esa congestión avanza y se llena de pus alrededor. Ese es el segundo estadio. El tercer estadio es gangrenosa, gangrenosa. Y el cuarto es la perforada. Eso tienen que saber por anatomía patológica. Entonces, ¿cómo va a evolucionar? Si el paciente viene a las 3 a 4 horas de comenzada la apendicitis aguda, porque hace 4 días este chico comenzó, ¿verdad? ¿Cómo comenzó? Victoria, ¿cómo comenzó el cuadro del paciente? Con dolor en epigastrio que irradió en fosa ilíaca derecha.
¿Eso cómo se llama? Ese que comenzó en epigastrio y que irradió, se ubicó a nivel periumbilical y se focalizó, se quedó en fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se llama eso? Cronología de Murphy. Cronología de Murphy. El 75% de los pacientes pueden presentar esta cronología. Es decir, el paciente comienza el dolor en epigastrio, región umbilical y se va y se focaliza en fondo de saco, es decir, fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. Entonces, eso se llama, el 25% puede directamente aparecer un dolor en fosa ilíaca derecha, sin que tenga ese trayecto de epigastrio, es decir, que esa migración del dolor. ¿Están entendiendo, verdad? Esa parte ustedes tienen bien claro luego, ¿verdad? Entonces, este paciente, ¿de qué sexo era? Mujer Femenino. era, sexo Joven. femenino, Entonces, 33 4 años. días de evolución. El primer día comenzó, ¿verdad? El segundo día, ¿ella qué hizo? ¿Qué hizo de malo? Se automédico. Calmó el dolor. Dolor abdominal nunca se calma. No se calma el dolor porque eso trae complicaciones. Eso es lo que le pasó a la señora. Es más, consultó otra vez y se fueron y le pusieron un calmante. Dipirona, ¿verdad? Irona. Eso es más o menos patear contra la olla. ¿Por qué? Porque si vos no tenés un diagnóstico, todos tenemos que saber que no podemos dar ningún analgésico. ¿Nosotros qué hacemos? Le hidratamos, le protegemos el estómago y vemos qué es lo que tiene. Pedimos todo lo que tiene. Si yo sé el diagnóstico y no le estoy pudiendo operar, ahí nomás voy a calmarle el dolor. Porque sé que si no entro a las 2, voy a entrar a las 3 a quirófano. Es decir, puedo posponer un poquitito y entonces en ese, como se dice, ahí voy a darle analgésico. No puedo no puede desaparecer el dolor porque el dolor pasa ese analgésico. ¿Cuántas horas te cubre el dolor la dipirona? A ver si ustedes de farmacología que también que saben. Dipirona la llaman el bisturí del dolor. Entonces, ¿cuánto es lo que te va a durar? Si yo le digo, bueno, ponerle una dipirona. ¿Cuánto tiempo? De 1 gramo nomás. Ponerle. 6 a 8 horas, doctor. No, 4. 4. Profe también dice que le pusieron intramuscular y también le dieron vía oral después. Le continuaron con vía oral otra vez. Sí. Que no le duela nada, ¿verdad? En un centro asistencial. Mírense qué tremendo es la cuestión. Porque nosotros hemos evitado eso si teníamos el diagnóstico. Se fue, consultó y le dijo, bueno, seguí tomando. Hay una institución que hace generalmente eso por una mala costumbre que tienen que los médicos no revisan a los pacientes. ¿Qué va a pasar si el paciente se va y dice, yo tuve una peritonitis por culpa del doctor que me vio y que no me revisó? ¿Cómo vamos a defendernos de eso? ¿Por qué? Porque va a verse, viste que en todas las urgencias hay un papel, ¿verdad, David? Un papel que el médico dice, es decir, se le saca la presión, la temperatura. La presión decía que tenía 110. 110-70 milímetros de mercurio. Bueno, está más o menos normal. No sabemos cuánto es lo normal en ella. Apaga el aire, Sofía. Pero, ¿qué le parece de esos 112 de palpitaciones, como alguien dijo? Estaba con taqui. Está con taquicardia, ¿verdad? La regla de los 100, ¿verdad? De 100. Y su temperatura 38.2.
Con fiebre. Con fiebre, exactamente. Entonces, antes que aparezca todos estos síntomas, en esa vez que ella se fue a consultar, entonces ahí nosotros, yo me pongo en el lugar del médico, a lo mejor no le vi en ese momento porque no pude, pero tengo que dejarle. Dolor abdominal, no se va a su casa hasta que no sepamos qué tiene. Mira, ahora se van a acordar de mí cuando estén en una urgencia y cuando venga un paciente. No, dale nomás su dipirona y que se vaya. No, no es así. Porque si este señor después dice, pero yo estoy, ¿por qué ella me mandó? Alguien nomás le abre un poco los ojos a un paciente. Ahora la demanda es, ¿m? Entonces, dolor abdominal no se pasa y no se medica hasta que no sepamos el origen. Si yo sé que es un cólico renal, tengo que hidratar. Joven, buen funcionamiento de su riñón, buen funcionamiento de su corazón. Entonces, hidratamos, forzamos ese riñón para que pueda, si hay un cálculo que se está cayendo, que caiga a la vejiga y que se pueda expulsar. Y le damos, ahí sí le vamos a dar analgésico, porque sabemos que ahí está el problema. Y si no hay forma, se quedó atascado una litiasis, entonces le vamos a llamar al urólogo y el urólogo va a ver qué hace para extraer. Se llama citoscopía. Entra, mira la vejiga y entra con un citoscopio y puede ver dónde está el problema. La UroTac es una tomografía simple de vías de la parte excretoria. Este también puede decir, hay una litiasis en tal parte. Entonces, estoy nomás metiendo eso como diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y diciéndole que por favor no hagan nunca cuando ustedes están en un puesto de salud o cuando están en un sanatorio, es decir, toma esto y vení si te duele otra vez. No, no. Dolor abdominal, no se calma el dolor y no se da de alta hasta que no sabemos por qué le duele. Viste que nuestros pacientes de nuestro país, nuestra idiosincrasia es, se va a consultar cuando ya no aguanta. Jamás, o sea, el 90%, hay un 10% que sí hace eso. El 90% de nuestros pacientes van a la urgencia solo cuando se sienten mal. David, ¿vos viste alguno que se fue así por deporte al hospital? No. Algunas veces los domingos. Para reposo, para pedir reposo. No tienen nada que hacer. No, pero esos son vivachos que se van y que piden, dame un reposo, doctora, no me quiero trabajar mañana. Ese es otro problema. Uno de los médicos del hospital militar se complicó, ha sido que pidieron reposo, ¿verdad? Y se pone, hicieron un asalto. Y entonces, muchas cosas hay que tener en cuidado. ¿Quiénes van a reposar? Hay luego entidades que van a reposar. Puede reposar en la urgencia también. Entonces, una vez era que yo le dije a un paciente, y bueno, y te vamos a internar para darte reposo, le dije, porque yo no te puedo dar un reposo y vos me complicás a mí, le dije, no ameritas reposo. Entonces, quédate acá que nosotros te voy a poner suelo, ¿sí? ¿Qué pasó? Le dieron Escucho, reposo y Victoria. se fue a saltar. Se fue a hacer un asalto. ¿Y Sí, después qué el pasó con médico el tuvo, doctor? y el doctor tuvo que entrar en juicio. En juicio, es decir, en juicio, ahí en el, se le llamó a declarar y todo eso. Famoso pues es, atiendan ustedes jóvenes, famoso es, ¿sabes qué? Por favor, no dame un reposo para mi sobrina que no se fue a trabajar. Que venga a consultar. No se compliquen porque uno quiere ser calidad quiere ser uno. Y van a escuchar todavía. No fue el primer reposo que tuvo problemas. En el hospital militar hay una larga experiencia en ese problema de los reposos. ¿Por qué? Porque viste que si es una lady, había sido que tenía reposo y ella se fue a Cancún.
una lady, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que había sido que ella abandonó su puesto de trabajo, decía abandonó porque no dijo que estaba con reposo. Y ya vimos que tú ya la foto en la playa por Cancún, ¿verdad? Y después ya apareció ahí, porque siempre por ahí la compañera que no se fue para Cancún y quiere también irse, y entonces se va y le dice, mira por tu reposo, le dice a su jefe de primer departamento, sí, de personal. Entonces después el jefe de personal ya comunica y ya se arma el ORD. Entonces, eso, les digo nomás, esta vieja les cuenta, porque es famoso. Dame tampoco 24 horas o no. Tienen que ser estilo Katrina, la otra Galeano. No, reposo yo no doy, sino consulta. Ya he visto muchos problemas de compañeros que fueron a declarar posterior a dar reposo. Y este paciente, por ejemplo, no se vaya a consultar porque son 4 días. Primero se le dolió, después se automedicó, no pasó el dolor, se fue otra vez. Y ahí le pusieron ya intramuscular y a casa otra vez. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino a 24 horas antes vino? ¿Por qué? ¿Qué tenía él? ¿Por qué tenía por el cual él ya dijo, no, yo me quedo acá, no me siento bien, ya me siento muy mal? ¿Cuál fue el motivo por el cual viste, pues dice motivos para internación? Por dolor abdominal generalizado y que aumentaba de intensidad. Uno, dolor, después generalizado, después, ¿qué más? Y que Pero sus vomitaba también. ¿Sí? Otro más. vómitos y su fiebre tampoco nos dijo que paró ni nada. O sea, solamente el dolor, la dipirona para su dolor nomás fue. No dijo que bajó a tanto. ¿Qué encontramos nosotros cuando hicimos la inspección y la palpación? Distensión abdominal. Esa fue la inspección y la palpación. Ah, qué pea, decimos cuando toca. El signo de Bloomberg. No. Sí, facies dolorosa, había facies dolorosa presentada. ¿Qué signo era? No, era Bloomberg, David. Ah, el que ya se iba Copar. contracturando ya. Timpanismo en todo el abdomen. Timpanismo que es, Dalva. Aumento de la sonoridad. Sonoridad, sí. Pero Ah, ahí y había, también había ruido hidradero abolido, o sea, desaparecieron ya. pero hay algo que no me dijeron. Contractura muscular generalizada, ¿cómo se llama? Abdomen en En Contractura tabla. tabla, en tabla. en tabla. Y el otro, dolor en todo en todos los cuadrantes. Una descompresión brusca, ¿cómo se llama eso? Signo de Jenú de Mushi. Lleno de musi. Esas dos cosas, ¿en qué patología se ve? ¿Cuándo se ve? Cuando hay una peritonitis ya. ¿De qué origen? Víscera. No, ¿De qué peritonitis estamos hablando? Abdomen quirúrgico. Sabemos que tenemos que entrar a operar. Abdomen quirúrgico, ¿de qué laya? El profesor habrá dicho Inflamatorio. 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 Primero inflamatorio por dos motivos, Dalva, decirme que es inflamatorio. Dos causas por cuáles es inflamatorio. Y uno porque presentaba fiebre la paciente. Dos, Y sudor, no sé. tenemos una historia un poquitito arrastrada. La profe, historia de unos días. No existe la peritonitis de 24 horas, ni de 12 horas. ¿Por qué? Porque tiene que reaccionar el cuerpo.
tiene que reaccionar, tiene que defenderse. ¿Qué hace? Envía más glóbulos blancos, envía Hay más, neutrofilia. exactamente, se produce más y como los soldados van en el lugar, ¿cómo se forma una reacción del cuerpo con respecto al proceso inflamatorio infeccioso que hay ahí? Eso hace que se produzca esa secreción purulenta dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, tiene su proceso. Pero si yo, por ejemplo, te digo, es un abdomen quirúrgico hemorrágico, ¿cuándo sería? ¿Cuánto tiempo? Se cayó de la moto, se golpeó el abdomen por el manubrio y vino hipotenso, taquicárdico, sudoración fría y desvanecimiento tuvo. Puede ser cuestión de horas nada más, profe. Pero nuestra Puede paciente, ser por que ejemplo, nuestro antecedente es lo que nos precede, nuestra recolección de datos. Eso nunca se olviden. Y dijimos que cuando es un traumatismo, seguro que el doctor le habrá dicho, el doctor Noguera dio clase con ustedes, ¿verdad? Que dijimos que amplia que era. Alergia, medicamentos, pues la pena, Patologías, alergia, medicamento, antecedentes patológicos más o menos sería, ¿verdad? Lividez es la última comida que realizó. Entonces, y el ambiente, ¿verdad? El ambiente es el último. Entonces, eso recabamos pronto y nosotros vamos a ver, por ejemplo, que él estaba andando en moto, estaba lloviendo, cayó de la moto, nadie le golpeó, sino que él se cayó y él se cayó sobre su moto y que golpeó el hipocondrio izquierdo. ¿Qué está ahí que es tan frágil? El vaso. El vaso. Tenemos ya una sospecha entonces. Depende del mecanismo de acción del traumatismo, pues nosotros vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Entonces, estamos mezclando para darnos cuenta la diferencia de este caso es un abdomen, Nelia. ¿qué, profe? Que es un abdomen. ¿Cómo te acuerdas cómo hacíamos los diagnósticos antes? Hacíamos eventración mediana, de la línea media, de mediano tamaño, es decir, de tamaño grande, sin complicación, ¿verdad? ¿Y cómo No. sería este? Y este decía que estaba Abdomen, no, levemente distendido, dice que estaba. Y después todo normal. No había ni una eventración. Y su ombligo estaba, todo normal era. no, yo te estoy diciendo nomás que todas estas patologías pues tienen así, vos tenés que decirme abdomen agudo, quirúrgico, inflamatorio, ¿verdad? Ajá. Porque cuando estamos sospechando que tiene un embarazo ectópico y que puede haber que haya rotura ahí, entonces un abdomen agudo, quirúrgico, hemorrágico. Y si te dije yo, por ejemplo, hace 2 meses ella se operó y ahora tiene un abdomen agudo obstructivo. Probablemente sea bridas. ¿Saben lo que son las bridas, verdad? Son procesos inflamatorios que se produce en el postoperatorio. Una cosa que crece entre un intestino y otro, pero crece así como pequeño que se puede hacer más fibroso y justo ahí envolvió algo y se estranguló. O un vólvulo del sigmoide, pero es un abdomen agudo obstructivo. ¿Entienden? Abdomen agudo obstructivo. ¿Por qué? Porque ahí hizo esto una parte del intestino y se estranguló. Hizo una obstrucción.
Esa es otra clase de abdomen agudo quirúrgico, porque la historia nos está guiando a eso. Si este paciente no se perforaba, ¿verdad? Ya sabemos que es un abdomen agudo quirúrgico, probablemente sea por una apendicitis aguda complicada. En la causa de la peritonitis o de la causa del abdomen agudo quirúrgico es inflamatorio. Probablemente dijimos que era una apendicitis aguda, ¿verdad? En eso no hay duda, o sí hay duda. ¿Y cuáles podrían ser en una mujer los diagnósticos diferenciales? Podría ser de origen ginecológico, no. Puede ser de origen ginecológico, como cuáles, por ejemplo. Podría Una ser salpingo. una ruptura de quiste ovárico. Pero si nosotros tenemos rotura de quiste ovárico, vamos a tener una hemorragia. Ese sería ya hemorrágico. Sí. O si no, No, podría ser nosotros, un acceso tubárico. exactamente, ¿cómo se llama? Salpingitis. Sí. Salpingitis. ¿Y cuál otra infección que puede existir? Acuérdense que el sigmoide hace esto, ¿verdad? No es así un tubo recto. Puede hacer esto y puede irse un poquitito a la derecha o en la parte media de la derecha. Puede ser un divertículo un poquitito a la derecha, porque viste que ella luego era muy estreñida. Ella luego tiene Una diverticulitis colónica sería. y la diverticulitis es colónica. Ajá. Del sigmoide. Viste que el sigmoide tiene una forma de S, ¿verdad? Tiene una forma de S y puede ir un poquito hacia la derecha, porque tiene un sigma un poco grande. Las pacientes que va una vez a la semana o 2 veces a la semana tienen ya el intestino un poquitito más grande. Dólico sigma se le llama, porque es largo y es grande. Otro, Profe, pero eso ya sería en mayores, ¿verdad? Ya no sería más en esta paciente, por ejemplo, que tiene 33 años. pero eso depende de cuánto tiempo vos tenés tus antecedentes de no ir bien al baño. Nosotros Mm. operamos a un joven de 23 años con diverticulitis aguda y divertículos en todo el colon. Es decir, que su estreñimiento no es común. Tenés razón. Aparece en personas de 50, 40, 50 años, ¿verdad? Pero la excepción pues también existe. Nosotros queremos hacer para que ubicarnos un poquito cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Sí, profe. Y si tenemos algo ahí ¿saben dónde está el divertículo de Meckel? ¿Y qué es el divertículo de Meckel? Ahí arriba, en el hipocondrio, hacia el hipocondrio izquierdo, profe. No, en el hipocondrio, no está en el hipocondrio, fosa ilíaca derecha, Mm. porque es la última, el intestino delgado, la última porción. Anoten divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Se ve más en niños, pero es un divertículo congénito y es un divertículo congénito y es verdadero porque tiene todas las capas. ¿Se acuerdan cuando yo di diverticulitis aguda? Yo les mostré una imagen de un divertículo adquirido y un divertículo congénito. El divertículo congénito tiene todas las capas y la diverticulitis de Meckel es
un divertículo verdadero, todas las capas. Entonces, puede también inflamarse este divertículo y producir un cuadro parecido a lo que es una apendicitis aguda. Puede presentar un cuadro igualito a la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque está ahí cerca ahí de la válvula, a esto de la válvula cecal está 80, ni un metro. Es decir, un metro es así, ¿verdad? Pero vieron que el intestino se pliega. Porque ¿cuántos metros de intestino delgado tenemos? A ver que me da un aproximado. Delgado. De forzar y nada la pregunta. Nosotros dijimos que nuestro intestino grueso tiene 1.4 centímetros. Es decir, 1,5 metros por allá, chupe. 1,5 metros. Y el intestino delgado, ¿cuánto mide así? Se da así. Esto hace. 4,5 por ahí sería entonces. Aproximadamente. Puede llegar a eso. Entonces, eso tenemos que mirar un michimí de anatomía para poder recordar un poco. Entonces, en uno de los pliegues está nuestro divertículo de Meckel. Ahora, otro diagnóstico diferencial. Estamos recordando Doctora, cuáles a son. forma de pregunta nomás. Suponete que vos entres como para una... Siempre alguna vez se encuentra otra cosa, ya sea una mujer, ¿verdad? Que esta Sí, vez... Pero suponete que vos entras y no encontrás, viste que es... tienen las tres capas los divertículos de Meckel. ¿Cómo vos te encontrás? ¿Es ocasional el encuentro con un divertículo si no es una apendicitis? no, eso no todos tienen. Y por eso, Y nosotros siempre, por ejemplo, yo entro para buscar un apendicitis y no encuentro el apendicitis. Yo entré para sacar un apéndice, tengo que sacar ese apéndice. Pero también tengo que buscar la causa del dolor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si una mujer, voy a hacer una palpación y buscar cómo está. Supongamos que abro y encuentro una secreción purulenta y miro su apéndice y su apéndice no está inflamado. Entonces yo abro una mediana y busco bien ya luego. y por eso. Porque yo ya sé que hay pus en cavidad y veo que no hay nada en el apéndice. Yo entré con una sospecha. Porque ¿qué corrobora el diagnóstico? Es cuando nosotros abrimos y revisamos, vemos lo que está pasando. Muchas veces entramos con un diagnóstico y salimos con otro. Doctora, Una vez una abuelita tragó la espina de pollo. Así era la espina de pollo. Es decir, no espina, es decir, mordió el pollo y tragó. Y eso pues se astilla. Y pasó todo, ¿no? Y se fue, se quedó en la válvula ileocecal. Y en la válvula ileocecal se pinchó ahí y empezó a dar este problema así. Dolor, malestar, ¿verdad? Y bueno, dijeron, pero a lo mejor con una apendicitis aguda empezó ya a subir los blancos, empezó a subir los neutrófilos. Entraron y encontraron ahí en la válvula ileocecal una espina de pollo ahí, incrustada. No es espina, un hueso de pollo. Un hueso de pollo. Ese es un cuerpo extraño. ¿Entienden? Y sucede. Eso encontraron en una paciente, en una ancianita que se operó de urgencia. Y a lo mejor no se da cuenta cuánto tragó, no sé, porque pasó todo, pasó y llegó ahí y quedó ahí. Y no es un caso esporádico, es decir, existieron otros casos. Pero lo que nos llamó la atención es que pasó el esófago,
pasó el píloro y se fue a quedarse en la válvula ileocecal. Entonces, cuando se hizo la cirugía, entraron para ver su apéndice. No encontraron nada en el apéndice y cuando movieron un poco el intestino, sale, pues entonces ahí ya se convierte en una mediana, se abre en el medio. Entonces ahí nosotros tenemos ya otra visión. Bueno, acá vamos a ver un poco qué encontramos en este abdomen agudo quirúrgico de origen inflamatorio. Lo que encontramos en esta paciente para repasar un poquito. Victoria, te escucho. ¿Qué encontramos en el examen físico de esta paciente? Que vamos a encontrar lo mismo en otra paciente que tenga abdomen agudo quirúrgico inflamatorio de probable origen apendicular. ¿Quién se anima? Dayana, te escucho ya que Victoria parece que no está conectada. Claro que estoy, pero es mi internet, no sé qué le pasa. Ah, bueno, contame un poco qué es lo que Bien. vos te llama la atención que encontramos acá. Abdomen a la inspección. Un abdomen distendido, tenso, decía también que tenía el signo de Gineu de Musi. Entonces vos me Y decís, a la inspección, ordená un poquitito, Victoria, a la inspección, vimos que está distendido, a la sí, abdomen palpación, distendido, sí, a la palpación estaba tenso, doloroso en todo el abdomen, con defensa muscular generalizada y con el signo de Musi. Yenú de Musi. Sí, Si vos no sabes el nombre, entonces tenés que decir irritación peritoneal generalizada. Yenú de Musi. Irritación peritoneal generalizada. Después, ¿qué más? Yo pongo mi estetoscopio para Timpanismo en todo el abdomen y ruidos hidroaéreos abolidos en la auscultación. Bueno, entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué vamos a encontrar en un abdomen agudo inflamatorio de origen, probable origen apendicular? Dayana repitiendo. Bueno, ¿cree que repito otra vez cómo encontramos? Sí, a ver si se le queda, dale. Yo Sí, te digo, ¿qué vamos a encontrar? Abdomen agudo, quirúrgico, inflamatorio de origen apendicular. Me vas a decir en el examen físico y vos me tenés que ordenar así. Que vemos, que tocamos, que escuchamos y que percutimos. Te escucho. Bueno, y en la inspección vamos a tener un abdomen distendido, va a haber disminución de la excursión respiratoria. En la palpación podemos tener el paciente le vamos a encontrar tenso, un abdomen doloroso, va a haber defensa muscular generalizada, el signo de Genud y de Musi. Vos tenés que decir qué es lo que es el signo. Irritación Sí. peritoneal generalizada. Es el signo de Yenú de Musi. Ustedes no tienen que dar tiempo a que se le pregunte. Ustedes tienen que dar la información completa. Entonces, voy a encontrar una contractura muscular generalizada, defensa muscular generalizada, que es un vientre en tabla. Voy a encontrar un Yenú de Musi, que es una irritación peritoneal generalizada. Y después, bueno, y en la percusión vamos a tener timpanismo en todo el abdomen. La auscultación va a ser ruidos hidroaéreos abolidos. Bueno, eso es la clase de hoy. Y así se pregunta y así se responde.
Porque nosotros queremos saber si ustedes se ubican acá. David, ¿vos te acordás que vas a encontrar en el abdomen agudo quirúrgico hemorrágico? Y primeramente cuando es hemorrágico va a haber líquido en cavidad, entonces vamos a encontrar, matidez cambiante. Uno de ellos. Pero antes de buscar la matidez cambiante, acordate que es hemorrágico, no puedo decir solamente el líquido. No tenemos que decir que hay sangre en el peritoneo, ¿verdad? Sí. Porque su antecedente me dijo que una mujer que no recuerda que no me estuvo el mes pasado, o uno que se cayó de la moto y golpeó justamente algo frágil, el vaso. Entonces, yo ya tengo que saber qué yo puedo encontrar. En el abdomen agudo quirúrgico hemorrágico hay poca defensa. Hay poca defensa. Eso le diferencia de el inflamatorio. Sí, hay poca defensa, pero la irritación peritoneal es más. El dolor es impresionante, es decir, la irritación peritoneal que yo tengo es mucho más llamativa. El abdomen es más blando, es decir, no es tan tenso, no hay defensa, no hay esa irritación peritoneal que tiene. Es importante. La defensa muscular lo que es menos. Y la historia es, claro, más corta. ¿Y qué me va a llamar la atención a mí en un paciente con abdomen agudo quirúrgico hemorrágico? La regla de los 100. Palidez, sudoración, presión arterial disminuida. Dijimos, por debajo de 100. La sistólica y la diastólica por debajo de 60. Hay que preguntar primero cuánto ella suele mantener su presión. Yo, por ejemplo, 90-60 es mi presión y tiende a mantenerse, o si no, 100-70. Pero si baja de 100 y baja de 60, es decir, 80-50, es jodido ya. Entonces, yo tengo que acordarme que si tengo una pulsación es más de 100, 120, está pulsando mucho. Entonces ya me tiene que llamar la atención porque cuando le estoy tomando el pulso ya veo filiforme. Está jodido la cosa. Entonces también, yo ya... Doctora, también dice en el cuadro agudo, ¿verdad?, que hay una contractura pastosa, generalmente con disminución o ausencia completa de los ruidos hidroaéreos. Pero eso no da tanto en el hemorrágico. En última hora ya, pero eso no da tanto en el hemorrágico. Disminuye el ruido, pero no es abolido, ¿verdad? Entiendo. No, es, por ejemplo, como el que es una peritonitis inflamatoria, está abolido el ruido. No hay movimiento, esa irritación peritoneal es importante también. Entonces, y si nosotros tenemos un abdomen agudo quirúrgico obstructivo, vamos a tener según dónde esté la obstrucción. Obstrucción intestinal alta, ¿hasta dónde es? ¿De dónde hasta dónde? Nalva, ¿te acordás? El obstructivo es hasta la válvula iliocecal, es considerado alta. ¿Y cuáles son los signos más llamativos? Náusea y vómito. El paciente vomita. Tiene náusea y vómito. Eso es obstructivo alto. Y si nosotros consideramos obstructivo bajo, consideramos desde la válvula iliocecal hasta la región anal. Obstructivo bajo. ¿Qué vamos a tener llamativo? Detención de heces y detención de gases. Entonces, retención de heces y gases, bajo. Náusea y vómito, alto. Entonces, eso es
por más que no nos quedó claro en la clase, nosotros tenemos que saber todo por dos motivos en especial, porque nosotros tenemos en nuestro programa y el programa es lo que manda. Es decir, si el profe te pregunta algo que no se desarrolló es porque vos no leíste. Por eso yo quiero que miren su programa y si algo no entienden, apartemos y estudiemos, porque el tiempo no nos da para terminar todo. Pero eso no significa que no se te pueda preguntar. Nosotros somos universitarios, ya pasamos la época de que si no se desarrolló, no se rinde. ¿Entienden? Entiendo. David, vos te vas a encargar de ver qué no se desarrolló y qué nos falta repasar. Sí. Tu primera mesa ya tenés que sacar un 5, David. Si Dios quiere. Si Dios quiere, exactamente. Entonces, yo creo que la voluntad de ustedes tiene que subir un poquitito más por la superación. Dale, chicos, que ustedes pueden. Además que yo sé que este método es un poquitito así, es diferente en lo que es estar en el campo, pero ya que nos tocó esto, tenemos que superar nuestra situación. Algo no quedó claro en este cuadro. Por favor, ahora escuchemos. Claudia. Doctora, viste que en el libro... Dayana. No, Todo muy claro, doctora, muchas gracias. David, ¿qué dice en el libro? no, viste que en el libro, ¿en cuál de los libros podemos ver? En el no lo que dice así, por ejemplo, habla de un abdomen, de un abdomen hemorrágico, un abdomen inflamatorio, pero en el libro del profe no, o sea, ya dice solamente ya la patología. Sí. ¿Viste el cuadrito ahí que yo hice en el grupo? Abdomen agudo quirúrgico y dice cirugía, C, colecitis aguda y trastorno intestinal. Es decir, que eso más o menos nos ubica también y según los cuadrantes donde estamos, ¿verdad? Una buena neumotecnia. Sí. Pero ahí está bien explicado, David, está muy bien explicado. Es decir, complementa un poquitito nuestro libro, ¿sí? Entiendo. Bueno, hasta aquí llegó nuestra práctica de hoy, gente. Quiero que lea, porque ya está a punto de hacer el próximo parcial. Claudia, ¿qué tal te fueron tus exámenes? Bien, doctora. Ayer rendí para mi última parcial y habilité, gracias a Dios. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, nos vemos entonces la otra semana, ¿sí? Vale, doctora, muchísimas gracias. Espero que se pongan todos presentes y voy a cerrar el link. Bueno, David, ¿te pusiste profe. presente ya? No, ahora voy a ponerme. Estamos. No quiero nomás nada, yo sé cerrar antes que todos se pongan todos presentes. Ahí está. Estamos todos ya. Bueno, chaucito, chao, chao. Chao, doctora. Doctora.